Buenos días, querido público. Me presento. Mi nombre es Milagros Wheeler y hoy estoy tan satisfecha de poder traerles un episodio tan especial. Hoy viajaremos al pasado, así como lo escuchan. Mi compañera María y yo entraremos en una máquina del tiempo y vamos a teletransportarnos a ciudades y a momentos en el tiempo diferentes. Nosotros viajaremos hasta Viena, respectivamente en el año 1930, y podremos gozar de la presencia de un autor que con sus postulados y teorías revolucionó el viejo mundo y que hoy, en la actualidad, todavía está dando de qué hablar. Así que, si quieren conocer y saber todo lo que haremos hoy, quédense con nosotros. Muy buenos días, televidentes, espero que hoy estén teniendo un excelente día. Hoy se encuentran con su presentadora favorita, Marisabela Sánchez Áñez. ¿Cómo están en este día de hoy, 1 de noviembre, a las 10:30 de la mañana? Bueno, en el día de hoy va a ser algo diferente, no van a ser noticias catastróficas como casi siempre le traemos todos los días, pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes, pero el tema central es la perversión. En el día de hoy me encuentro aquí en mi oficina en París, Francia, donde traemos unos personajes principales y especiales que todos ustedes nos lo estaban pidiendo. Tenemos a Freud y a Lacan. Mi compañera Milagros Wheeler, como les decía, ella se encuentra en Viena en este momento y va a entrevistar a Freud, y yo voy a ser encargada de entrevistar a Lacan. Hola Sigmund, wow, no sabes el placer que me causa poder estar aquí contigo hoy y conversar. De verdad que es un momento memorable. Pero bueno, iremos directo al grano, porque sabemos que tu tiempo es limitado y el de nosotras también. Así que hoy hablaremos de un término el cual tú propusiste, que ha sido muy complejo y muy controversial. Incluso te doy un adelanto, en mi época, en mi actualidad, sigue siendo tan controversial, sigue siendo tan relevante, se le sigue dando significados variados, se relaciona con otros temas y bueno, se le da un concepto. Así que lo que me interesa es saber tú cómo definiste el término de perversión. Háblame de eso. Planteé dos definiciones de perversión, la primera de ellas y la más antigua, la de la conferencia número 20, y ahí lo que propuse es que perversa es toda aquella persona que lleve adelante la práctica sexual y que abandone su meta reproductiva o sus metas análogas como el coito y la eyaculación. Entonces, en pocas palabras, según el significado que le doy a la perversión, todos serían en parte perversos. En verdad es bastante absurda esta definición, tu disculpa, hasta los genios cometen errores. Al darme cuenta de esta falencia, tiempo después la modifiqué por este motivo, porque en definitiva si introduzco un concepto tan trascendental como el de perversiones para establecer una clara diferencia entre aquellas personas que son perversas y aquellas personas que no lo son y que son neuróticas, entonces básicamente no tiene ningún uso ni ninguna aplicabilidad definir la perversión bajo estos términos, debido a que una persona que se bese con otra, una persona que le practique sexo oral a otra o lo que fuese siempre y cuando no haya una unión genital, entonces estaría siendo un perverso. Bueno, ya teniendo en cuenta los errores cometidos y este nuevo análisis que tú haces sobre la perversión, cuéntame un poco más esto de los niños perversos y bueno, basándonos en lo que hemos leído de tus teorías. Explícanos cómo florece ese término de polimorfo cuando te refieres a los niños. Gracias. Por supuesto, déjame y te explico. Yo planteé en 3 ensayos sobre teoría sexual, que la sexualidad se divide en 2 tiempos. El primer tiempo de la sexualidad tiene que ver con la sexualidad infantil y el segundo tiempo tiene que ver con la sexualidad adulta, la llegada de la pubertad y la conformación de lo que él llama sexualidad normal definitiva. Entonces lo que tenemos que saber es que en la sexualidad infantil teníamos al niño que es un perverso polimorfo. Se le llama de esta forma porque como aún no ha constituido los diques que son los sentimientos de vergüenza y moralidad, los cuales aparecen recién el periodo de latencia, que es ese periodo que media entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, puede llevar el niño entonces adelante una serie de prácticas y una serie de actividades sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de escrúpulos ni de tapujos. Entonces tenemos este niño perverso polimorfo que se rige por algo al que llamó pulsiones parciales.
que son aquellas que buscan el placer de manera independiente y autónoma, por eso reciben este nombre, y entre ellas teníamos muchísimas, como puede ser la pulsión sádica. Lo que plantea es que un niño puede sentir placer infligiendo un dolor a otro. Teníamos la pulsión de ver, es decir, puede sentir placer siendo curioso y observando a los demás. La pulsión de exhibirse, también puede sentir placer mostrando sus genitales abiertamente y demás. Entonces las pulsiones parciales no hay ninguna que domine por sobre otra, aunque se aclara algo que es importante, que la zona genital, si bien no es una posición que va a dominar, es una zona que si uno la estimula genera mucho más placer que otro tipo de zonas. También en la sexualidad infantil está el placer previo, es decir, la descarga de placer se da de forma parcial. Ahora lo vamos a entender bien cuando indique que es el placer final que aparece en la sexualidad adulta, pero básicamente el placer previo hace referencia a que el placer se descarga de forma parcial, es decir, no hay una descarga significativa de libido en la sexualidad infantil. Entonces, ya luego pasado por el periodo de latencia, ingresando a la pubertad, aparece la sexualidad adulta normal, definitiva en el mejor de los casos, y lo que sucede es que aparece una nueva meta sexual. Lo que dice es que la corriente tierna y la corriente sexual se unifican, aparece entonces un objeto de amor, aparece el deseo de querer penetrar o ser penetrado, y ahora aparece una primacía de toda esa variedad de pulsiones parciales que había. Hay una que tiene que dominar a todas las demás, tiene que ser justamente esa que en la infancia, si bien no dominaba, generaron un poco más de placer, que es la zona genital. Entonces la zona genital tiene que posicionarse por encima del resto de las pulsiones, entonces todas las otras funciones quedan subordinadas, y la que va a gobernar, por decirlo de alguna forma, es la que tiene que ver con la zona genital. Entonces aparece en esto el deseo de querer penetrar y ser penetrada, y aparecer la descarga de productos biológicos, es decir, la eyaculación y el orgasmo, que es propicio gracias a la maduración biológica. Bueno, me surgieron varias preguntas. Entonces, esto de las pulsiones parciales y el placer final están relacionados directamente con la perversión. ¿Cuál es el dinamismo de estas pulsiones y cómo influyen específicamente, concretamente, en el neurótico y en el perverso? Lo que va a suceder es que aparece así también lo más relevante para entender la perversión, que es el placer final en este caso, es decir, con la eyaculación y con el orgasmo. El placer que se descarga del libido es muy significativo, ya no se da una descarga parcial, sino que es como el momento del orgasmo, del éxtasis y de placer mayor. Ahora bien, con la aparición del placer final en la sexualidad adulta normal definitiva, es decir, la sexualidad del neurótico, no desaparece el placer previo. El placer final no reemplaza ni sustituye el placer previo. Ambos tienen que convivir, que lo que va a diferenciar al neurótico del perverso es la diferencia y la relación de convivencia que se establezca entre ambos. En el caso del neurótico, el placer previo es el que viene de las funciones parciales, de la descarga parcial de la sexualidad infantil, de las zonas erógenas, esa sexualidad autoerótica. ¿De qué manera se manifiesta en la sexualidad normal de los adultos? Como todas aquellas prácticas a las que nosotros coloquialmente les llamamos las previas del sexo, todas aquello del juego sexual previo al coito. En sí es todo ese placer que no desaparece, sino que sigue presente de esta forma, pero hoy lo define como aquellas prácticas o aquellas actividades preliminares que intervienen como una cuota y una prima de incentivación, es decir, todas las prácticas que sirven para que uno se utilice para potenciar la excitación de uno, pero siempre la meta final y a lo que a uno aspira en la sexualidad normal es finalmente tener todo esto y llegar al orgasmo, que ese es el placer final y es el éxtasis. Entonces, mientras la meta y el placer final sean lo último a lo que se aspira, entonces, y el placer previo esté presente de esa forma, estamos hablando de una persona que es neurótica. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con el perverso? Pues existe un peligro entre el pasaje de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta. El peligro es el siguiente, que de toda esa variedad de pulsiones parcial es la que se posicione por encima de las demás no sea la que tiene que ver con la zona genital, sino que sea alguna otra de cualquiera de esas pulsiones. Entonces el perverso es aquella persona en donde la pulsión parcial que tiende a dominar no es la de la zona genital, sino que es cualquier otra. Entonces es como que los roles en el perverso entre el placer previo y el placer final se terminan invirtiendo. Entonces llevémoslo al caso concreto, a un ejemplo. Supongamos que una persona perversa
en la cual se posicionó la pulsión sádica por encima de las demás e incluso de la zona genital, es una persona que le excita y que le generará más placer el sadismo que el coito y la eyaculación, o que necesitara del sadismo para poder excitarse y para poder regular. Entonces estamos en un caso, por ejemplo, ante un potencial violador. Puede ser una persona que se excita con el sufrimiento y que le da placer el sufrimiento de otra persona, eso le da placer más que y que haya la unión de los genitales. Entonces ahí tenemos, este es el verdadero peligro, esa es la persona perversa. Más claro aún cómo se manifiestan las pulsiones parciales y ese placer previo, juego sexual previo en la sexualidad normal, en la sexualidad del neurótico de otra manera mucho más sana. Por ejemplo, la pulsión sádica cuando está dominada por la zona genital, ¿de qué manera aparece en la sexualidad normal? Cuando uno tiene sexo tal vez de forma más violenta, se estaría expresando la pulsión sádica en una persona normal, es decir, no es que solamente le excita eso a la persona, sino que simplemente actúa como esa prima de incentivación, potencia un poquito más la excitación, pero siempre la meta final de la práctica sexual de su totalidad es que exista la unión genital, que uno tenga coito y que uno llegue al orgasmo. Para ir finalizando, quería hablar por último qué es lo que estaría sucediendo a nivel proceso psíquico entre un caso y el otro. Básicamente lo que sucede es que el proceso psíquico y el mecanismo de defensa de la represión aparece en el neurótico, pero no aparece en el perverso. De allí la frase que yo propuse, es que el neurótico fantasea lo que el perverso hace. En ambos casos hay fijaciones, ambos casos devienen de la sexualidad infantil, donde unos llevan antes de la constitución de los diques todas esas prácticas que ya mencioné. Entonces una de esas prácticas, o al menos algunas de esas prácticas, suelen generar más predilección que otras en muchos casos por múltiples factores y múltiples vivencias. Entonces uno puede quedar fijado a esas prácticas. En el caso del neurótico, en la misma puede aparecer luego como fantasía cuando sea adulto, y dependiendo también de varios factores pueden emerger esta con una fantasía que sea portadora de una representación inconciliable y que genera un conflicto psíquico, es decir, que la fantasía le genere displacer a la persona y que se oponga a las exigencias éticas y estéticas del yo. Entonces ahí aparece el conflicto psíquico y aparece este mecanismo importantísimo que es el de la represión, que lo que hará es que esa representación inconciliable se desestime, no será recuerdo y se ha enviado el aparato psíquico en la región del inconsciente, y en el caso de neurótico desde allí, desde lo inconsciente, aparecerá luego como retorno de lo reprimido. En el síntoma aparece esa práctica sexual fijada, esa práctica sexual predilecta, pero aparece ahora de forma sustitutiva como satisfacción sexual sustitutiva en el síntoma, de forma disfrazada y camuflada que la persona no podrá reconocerla. En el perverso, donde aquellas prácticas fijadas, en el perverso cuando aparecen ya de adulto, no le estarían generando ningún tipo de conflicto. No le genera ningún tipo de displacer, entonces simplemente las personas pueden llevar adelante ese tipo de representación. Perfecto, compañera Milagros, muchas gracias por tu intervención y muchas gracias a Freud por permitirnos y darnos esta oportunidad de hablar con usted directamente sobre este tema tan importante como es la perversión. Ahora vamos a hablar sobre otros temas importantes de la perversión, pero desde la perspectiva de Lacan. Entonces, Lacan y la perversión, y vamos a ver lo que es la estructura psíquica, los tres registros, lo real, simbólico e imaginario, lo que es fantasma, la pulsión, el goce y el rol del padre en la perversión. Como sabemos, la perversión para Lacan es una estructura psíquica diferenciada de la neurosis y de la psicosis. En la neurosis está la represión, en la psicosis está la forclusión, y en este caso vamos a tener como mecanismo la renegación. Como sabemos, la renegación en la perversión es un mecanismo psíquico que consiste en negar o desmentir la realidad que amenaza al sujeto, especialmente la falta o la castración. Es una forma de defenderse de la angustia, como produce el reconocimiento de la diferencia sexual y el deseo del otro. La renegación implica una escisión del yo, que acepta y rechaza al mismo tiempo la realidad. Por ejemplo, el fetichista niega la ausencia de pene en la mujer y se fija en un objeto sustitutivo que le permite mantener la fantasía. Entonces, ahora a usted, Lacan, ¿cómo podría usted diferenciar la renegación de la represión y de la forclusión? La renegación se diferencia de la represión, que es el mecanismo propio de la neurosis, donde el sujeto expulsa de la conciencia una representación o un afecto ligado a una pulsión.
La represión implica un conflicto entre el yo y el ello, mientras que la renegación implica una alteración del yo frente a la realidad. La renegación también se distingue de la forclusión, que es el mecanismo propio de la psicosis donde el sujeto rechaza radicalmente un significante fundamental para la estructuración del lenguaje y el inconsciente. La forclusión produce un agujero en el simbólico que puede tener efectos alucinatorios o delirantes. La renegación se puede expresar lingüísticamente mediante una afirmación seguida de una negación o una contradicción, como por ejemplo, no soy homosexual, pero me gustan los hombres, o sé que no hay Dios, pero rezo todos los días. Estas frases muestran la coexistencia de dos posiciones opuestas en el sujeto, que no logra resolver su conflicto interno. La renegación también se puede manifestar en el comportamiento, como por ejemplo, actuar de forma contraria a lo que se dice o se piensa o negarse a reconocer las consecuencias de los propios actos. Estas conductas revelan una falta de asunción de la responsabilidad y una dificultad para integrar los aspectos contradictorios de la realidad. Comprendo. Y a partir de esto, ¿por qué la perversión se le denomina como estructura psíquica? Se le llama estructura psíquica porque nos marca o nos da la pauta de que hay una relación de esa persona con el lenguaje. Cuando trabajamos con cualquier tipo de estructura psíquica pensamos que el síntoma es lo superficial, es lo primero que vemos, ahora hay que trascender a la superficie para entrar en la profundidad del síntoma. Desde mi postura, la estructura es algo fijo e inmutable, se sabe que se puede saltar de neurosis a psicosis, de psicosis a perversión, la neurosis tiene rasgos perversos pero la neurosis es una cosa, la psicosis es otra y la perversión es otra. ¿Cuál es la estructura del sujeto en la perversión? Ahora bien, la estructura es la posición del sujeto respecto al otro, entonces en la perversión va a haber en esa estructura perversa una posición que tenga esa persona, ese sujeto respecto del otro, es algo tiene que ver con la cuestión de ser un objeto. ¿Qué relación existe entre los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, en la perversión? Sabemos que son tres ámbitos interdependientes que enmarcan la experiencia subjetiva. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos anudados ligados lo real, lo simbólico y lo imaginario. Como sabemos, lo imaginario viene desde de la niñez, de la infancia, de la pequeña vivencia, quise decir, respecto del estadio del espejo, de la constitución subjetiva, de que cuando el niño se mira al espejo se constituye como tal y empieza a armar sus propias representaciones internas en relación a la imagen que percibe en el espejo, sabiendo que el niño paulatinamente tiene que ver algo, ve una imagen y de acuerdo a esa imagen que ve el espejo se constituye como sujeto y tiene una representación. Ahora bien, en lo simbólico están marcados tanto por el significante que tiene que ver con la palabra y la ley que tiene que ver con el encuadre, el borde, el cual va a tomar un protagonismo importante del padre, y cuando hablamos de los simbólicos hablamos del discurso, de la posibilidad de haber sido nombrados, haber sido asignados con un nombre, un apellido, un lugar en una familia. Por ende, toda la cuestión de lo simbólico va a remitir a la constitución de la subjetividad en relación directa con lo imaginario. En otro orden de cosas, lo real es aquello que no se puede nombrar y que es distinto a la realidad y que queda por fuera del lenguaje, es lo que no puede caer en las garras de los simbólicos. Por ende decimos que queda por fuera del lenguaje, lo real es diferente a la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad hay dos registros articulados, lo simbólico, lo que yo puedo nombrar, y lo imaginario, lo que yo interpreto a través de los simbólicos de esa realidad en ese momento. Ahora lo real es esto que te dan por fuera del lenguaje, que no se puede hablar, es la realidad de la psicosis, es lo que pasa en la psicosis. La persona que tiene un delirio, un sistema de ideas o creencias instalado, tiene que ver con que sucede sin un lenguaje, no se puede nombrar el delirio, sucede si se nombra, es decir, hay algo que se escapa en la alucinación. Acuérdense que es una percepción sin objeto, es lo real en el ámbito de la neurosis, a diferencia de lo que decía de la psicosis, lo femenino es la muerte porque no tienen inscripción en el inconsciente. Tomando en cuenta estos tres registros, siempre remiten a la estructura de la subjetividad. Todas las personas tenemos un nexo entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Acuérdense que lo real es lo que no se pueden simbolizar, lo simbólico es el escenario donde transcurre la palabra, el significante, la ley, la función materna, y lo imaginario, como bien dice Enrique Flores en el libro, es el lugar de las ilusiones del yo, donde le sucede toda esta cuestión más bien especulativa y que tiene que ver con el pensar y con las ideas.
Por favor, explíquenos cómo se presenta o se genera el nudo Borromeo con los 3 registros. En la perversión tenemos el nudo veroumio, que todas las personas tenemos anudado nuestros registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Acuérdense que yo al principio marcaba la pauta de la primacía de lo imaginario y eso después va cediendo hasta que instala la figura del nudo veroumio, dándole una importancia ecuánime y equitativa tanto a lo simbólico como lo real como lo imaginario. Ok, por lo visto, todos estos registros van a estar ligados a la idea del goce. Porque si bien decimos que en el perverso hay algo en el orden simbólico que es sumamente importante, pero lo imaginario es lo que tiñe al perverso en su proceso de suposiciones y manipulación del otro. También tenemos que definir qué es el goce. Entonces, para usted, Lacan, ¿podría decirnos qué es el goce? El goce es el placer en el displacer, el goce sería el género y el placer sería una de las especies dentro del género del goce. El goce no lo tenemos que asumir pensándolo como algo ya atado y que algo con lo que hay que lidiar desde solamente el goce desde lo placentero, no hay que asumirlo como sinónimo. El goce es el placer en el displacer, hay una mezcla de sufrimiento, de dolor y de placer en ese interjuego, en esa situación que transitan las personas, es la cara de los síntomas del goce. El rey del goce es el perverso porque el perverso busca esa mezcla de placer y de displacer todo el tiempo. Tienen que tener en cuenta que la represión es diferente. En el perverso hay una cuota de represión, sin embargo el perverso no puede escenificar todo el tiempo todo, no puede actuar todo el tiempo. Algunas cosas se las tienen que guardar, entonces hay algo de represión, no es como la psicosis que no hay represión ni es tan absolutista la represión como pasa en la neurosis, está en un punto medio pero tiene que estar presente. Otro concepto importante es el concepto del fantasma. Se le llama fantasía desde Freud y fantasma desde Lacan. Entonces se dice que el fantasma desde Lacan es una estructura simbólico-imaginaria que da forma al deseo inconsciente del sujeto y le permite relacionarse con el otro. El fantasma se escribe como A, donde representa al sujeto dividido entre el significante y el significado. El fantasma representa la relación lógica que lo vincula con el objeto A, que es el resto perdido de la operación de la castración. El fantasma es una respuesta a la falta que constituye al sujeto y al otro, y una defensa contra la angustia que genera esa falta. Entonces, el fantasma se construye a partir de una escena originaria que tiene un valor traumático para el sujeto y que se repite de forma velada o manifiesta en sus actos, sus sueños y sus síntomas. El fantasma es una manera de darle sentido a la existencia del sujeto y de orientar su goce. Asimismo, díganos usted, ¿cómo se diferencia el fantasma de la fantasía de Freud? el fantasma se puede distinguir de la fantasía, que es una representación consciente o preconsciente que expresa un deseo reprimido. La fantasía es una formación del inconsciente que se puede analizar e interpretar, mientras que el fantasma es una lógica que sostiene al deseo y que se debe atravesar. El atravesamiento del fantasma implica que el sujeto reconozca la inconsistencia del otro y la imposibilidad de satisfacer plenamente su deseo. Al atravesar el fantasma, el sujeto se separa del objeto A y accede a un nuevo modo de gozar que no depende del otro. Ahora bien, la fantasía y la seducción formaban parte de un sistema y estaban ligado el síntoma del trauma y en el medio estaba la fantasía. Ahora siempre que se plantea el tema del fantasma, la neurosis es esto de que pretende el otro de mí, ¿a qué voy? ¿Qué quiere de mí el otro? Es un planteo por la demanda, la pregunta y el deseo. Ahora el fantasma va a ser igual a la realidad psíquica porque pasa algo en la realidad, la persona los interpreta, sobre la base de esa interpretación va a haber una escena que se va a reprimir y va a ser la contracara. Lo subyacente al síntoma va a ser la causa. Todo acto perverso tiene detrás un fantasma que la sostiene. Ahora esa causa que condiciona a la persona perversa y que hace que repite, que sostenga ese síntoma, sea cual sea fetichismo, sea sadismo, sea masoquismo, sea cual sea, hace ese goce, esa mezcla de placer y displacer que se da en el perverso dependa del otro como partenaire. Va a haber un otro, va a haber otra persona, que hay un otro como partenaire, se necesita otra persona como condición de goce. El perverso puede tener toda la mejor intención del mundo, la persona perversa puede tener voluntad, pero siempre la voluntad va a fracasar en el fondo porque el perverso, por más que se esmeren en algo,
en algo va a trastabillar, en algo se va a equivocar, la realidad le va a poner un límite a su ejercicio común, va a haber algo del deseo que siempre escapa y a su vez el perverso va a querer transgredir la ley, desafiar la ley todo el tiempo para estar entre el ser y el tener. Vamos a hablar después del tema de la madre, pero digo, el perverso no asume la falta, no reconoce la ley y automáticamente desafía, transgrede todo el tiempo al otro, los desafía, de donde viene la génesis de esto del complejo de Edipo en el perverso, porque la madre termina siendo la protagonista del proceso, termina siendo absoluta, completa, el padre interviene pero de forma fallida, la madre, la protagonista, está en el centro, es absolutista y el padre no puede separar a la madre del niño sino que es cómplice de esa escena. De eso me voy a encargar después. Ok, entonces el fantasma es esa escena que sostiene todo, permite enmarcar el montaje de la pulsión, porque hay una escena fantasmática que el perverso quiere cumplir, la puede actuar en la realidad, pero que el neurótico solamente la va a fantasear. Ahora, el acto perverso, la ejecución, no tiene que ver con la pulsión, sino con el acto sádico de poder pegarle a la otra persona. Es el acto perverso, pero es a través de este acto que se puede satisfacer la pulsión, y esa pulsión va a estar ligada a esa escena que le da placer en el displacer al sádico, que cuál es, y poder propinarle golpes a otra persona, circuito en el que la persona no asume la castración, sino que la reniega. Estás en lo correcto. Ahora hay una relación entre el goce y el deseo en el sadomasoquismo. El perverso va a actuar lo que neurótico va a fantasear, el perverso actúa todo el tiempo algo. La persona con neurosis es una persona, un sujeto barrado en relación a un objeto, entonces trata de buscar determinados objetos para poder buscar la satisfacción, pero en el sadomasoquismo o la perversión no se sabe nada del placer, del único que se tiene certezas de la generación del dolor. El dolor va a estar ligado al deseo y ese dolor que está sostenido en el deseo y en la fantasía al momento de escenificar la escena va a plasmar el goce en ese circuito, en esta cuestión sádica, masoquista, fetichista, en la de la pedofilia, de la zoofilia. Ok, por eso es que siempre en la neurosis hay un sujeto en relación a un objeto. En el perverso es al revés, hay un objeto en relación a un sujeto. Es el reverso de la neurosis. Así es, porque el perverso se ofrece al servicio del goce del otro, hay una voluntad de hacer gozar al otro, pero siendo uno el centro de la escena, uno es el objeto por el cual va a trabajar el otro y le va a dar la posibilidad que puedan gozar. Si a las personas no les sale esa escena como estaba esperando, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Eso lo va a llevar a terapia porque es una voluntad de que va a fracasar y la realidad muchas veces le marca el paso al perverso y le dice que las cosas no le van a salir como estaban esperando, por ende el perverso tiene su propia ley, su propio modo de gozar, pero piensa el perverso que tiene voluntad de goce porque tiene derecho a ejercer sobre el cuerpo ajeno sin límite alguno, cuando en realidad, la realidad le pone el freno y un tope. Ahora el perverso está en el medio y se tiene que relacionar con 4 elementos: el padre, la madre, el goce y el fantasma. El único goce que existe para el perverso es el goce del cuerpo, está ahí donde se nota la cuestión del goce. También sentir placer y displacer. El fantasma es esa escena o ese escenario donde el perverso pone en acto ese goce sádico pegando al otro que está recibiendo el golpe, el fetichista poniéndose un par de zapatos en el pedófilo, intimando un niño, la persona que tiene alguna zoofilia intimando con algún animal. Digamos, siempre tenemos que tener en cuenta que hay una escena que se escenifica, que se repite en ese presentifica, y hay un goce para el perverso en ese circuito y la persona en el fondo está sufriendo, pues está poniendo como objeto del goce del otro. ¿Y por qué el complejo de Edipo es tan importante? El complejo de Edipo como fenómeno marca el pasaje de la naturaleza a la cultura. Hay un niño que ama a su madre, está el padre que tiene que interceder. El niño sale de esa situación pudiendo elegir un objeto de amor por fuera del ámbito familiar. El padre en ese complejo de Edipo tiene la función simbólica de instaurar el corte, la ley, la separación entre la madre y el niño. Encara la ley, ese padre en nombre de ese niño y lo separa de la madre, interviene en esta relación dual e imaginaria mediante la metáfora paterna, que es la base de la neurosis, donde hay una sustitución del deseo de la madre por el nombre del padre, sí, o sea que el nombre del padre viene a sustituir al deseo de la madre, viene a generar un corte, se sustituye ese deseo de la madre por el nombre del padre y automáticamente se instaura a la ley, la falta, el goce, el deseo y tenemos neurosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la perversión con esta metáfora paterna?
Sucede que el padre no genera el corte como veníamos diciendo, no reemplaza el deseo de la madre por el nombre del padre, el padre termina siendo complaciente en ese vínculo madre-niño, pero el padre no está ausente en el discurso materno, sino que el padre estimula el vínculo entre la madre y el niño. Al estar fijada a la madre del niño y haber una relación más cercana, tanto la madre como el niño no cortaron ese vínculo simbiótico, el padre tiene una función fallida e instaurador de la ley y de separar a la madre del niño. Las madres se ve como completa y está en contra de la ley del padre, por ende el padre está presente pero está desdibujado, está a medias, está en un punto de corte. Lo cual da la pauta de que una persona va a tener una estructura perversa. Exactamente, por eso la perversión es una actuación en la realidad de forma directa, no hay represión, no hay velo, lo único que le interesa al perverso es la ley imperativa de su goce, es gozar a costa de sus propios intereses. El padre es indiferente en esta relación madre-niño y las dos características que marca el perverso son el desafío y la transgresión, tal como lo hizo el padre. El padre transgredió no instaurando la ley. Pero ¿por qué el perverso evita sentir la angustia de castración? El miedo a perder, por ende se reniega a esa falta porque el niño ve a la madre en falta, no la asume en falta, la ve como completa y en función de eso sucede todo lo que sucede. Entonces esa angustia de castración a la cual le tienen miedo el perverso vale una demanda de análisis en cuanto al progreso, no le salga ese mundo de goce que estaba buscando, o como le pasa en el complejo de Edipo hay salidas posibles. Aceptar la ley, la castración es la forma más barata y la más sana porque se van desplegar los síntomas típicos de la neurosis. Ahora la persona puede aceptar la castración a condición de transgredirla continuamente, que es lo que le pasa al perverso, todo el tiempo trata de tapar la falta. Acuérdense que la predominancia de los simbólicos es que nos da la pauta de que el niño puede entrar en el complejo de Edipo, pero depende de la madre y depende del padre poder constituir imaginariamente ese niño para que pueda devenir o neurótico o perverso, porque como ya sabemos, metáfora materna no hay en la psicosis por este tema de la forclusión. Voy a hacer foco en estos 4 temas. Está el amor, la pulsión, el odio, la ley, el deseo y el discurso. Cuando hablamos de la perversión y el otro, decimos que el perverso es objeto a condición de goce, el otro trata de hacerlo disfrutar, hacerle sentir placer, sin embargo no se tiene certeza del placer, sí se tiene certeza del dolor. Entender que la neurosis tiene como base el placer y la sexualidad humana es perversa porque no siempre tiene como base la procreación, el coito, y también sirvió para hasta el entender y que Lacan pueda plantear que es una estructura psíquica la perversión. Perfecto. ¿Y Lacan, el perverso puede amar o ama? Yo diría que en realidad busca satisfacer necesidades, busca imponer la ley de su propio goce, porque si ama no ama como ama el neurótico, porque el neurótico expone el amor desde su propia falta y el perverso justamente lo que no quiere hacer es exponer esa falta. Entonces en el amor, en el sentido neurótico, no hay amor en la perversión. Claro, por eso la persona que tiene neurosis ama desde la falta, desde buscar en el otro algo que a la persona le falta. Es algo singular, como ama, como goza, como mantiene las relaciones de persona incompleta a persona incompleta. Hay una fantasía que la persona quiere cumplir. El amor vendría a dar esa noción de completud, cuando en el fondo hay incompletud. Ya me estás entendiendo. Ahora el amor en la perversión no es igual que el amor en la neurosis, por esto que les decía de la castración, que es el mayor temor del perverso, el amor diferente en la neurosis, porque como les venía diciendo, está recién hay completud que se quiere buscar y en el fondo la persona esté incompleta, hay una castración, hay una falta que la persona tiene que ir sobrellevando y hay una demanda de amor. Como siempre digo, toda demanda es demanda de amor en la perversión. Hay una oferta de amor diferente a la de la neurosis. En la neurosis se ofrece la falta, pero el perverso no puede, porque justamente se está escapando de sentirse incompleto, pero en el fondo por más que intente no hay escapatoria para la castración y la falta. Todo el tiempo el perverso se esmera en ofrecerle al otro, y acá es parecido al obsesivo, como veníamos hablando ya hace un tiempo, le ofrece al otro lo que tiene pensando que es eso, completa al otro, cuando en el fondo la persona que ofrece algo siempre va a ser absolutamente incompleta. Claro, tal como pasa en esta serie en You, está en Netflix. Casualmente te la viste. No soy de ver series, pero sígueme contando. Ok, te entiendo.
Bueno, te voy a contar un poco. Sucede que en You pasa exactamente eso. Joe, que es el protagonista principal, se ofrece a sus parejas en relación a la completud. Y Beck, que es su pareja, que tiene neurosis en la primera temporada, y le dice, nada te alcanza, haga lo que haga. Beck siempre estará insatisfecha. Entonces, la lógica del proceso perverso en cuanto al amor es diferente, porque la persona se ofrece como objeto hacia el otro, y si es una persona con neurosis tampoco lo va a mantener totalmente satisfecha del todo, por ende no hay completud. Comprendo, me parece interesante, por eso les comento que el perverso está entre el amor y el odio. Desde el mismo complejo de Edipo y del mismo inicio dijimos que en la neurosis hay un recorrido del complejo de Edipo por la angustia de castración, en la psicosis sabemos que hay forclusión, por ende nada de eso sucede, y el perverso en el complejo de Edipo está entre el amor y el odio, porque para el perverso el amor lo hace sufrir teniendo como base el odio por un amor a la madre, porque él perverso está fijado a la madre la vez como completa, y hay un odio y un amor al padre por esta ambivalencia en cuanto al desafío a la transgresión y a la ley. Por ende podemos decir que la semilla de la perversión es el amor, porque en el fondo hay algo de incompleta, hay algo de voluntad de goce y hay algo de castración en relación al deseo y en relación al miedo que tiene el perverso de confrontarse con esa falta. Perversiones está revestida. Bueno, en este siguiente apartado vamos a trabajar sobre la clínica de la perversión, cómo poder diagnosticar una perversión, trabajar los síntomas, el diagnóstico, y vamos a hacer una síntesis conceptual. Entonces, entre los temas centrales está y que tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas de una estructura perversa, cómo se llega al diagnóstico y cuál es la demanda de análisis si es que el perverso va a terapia o si el perverso acude a terapia o a hacer un tratamiento. En el caso de que acuda, cuál es la dirección a la cura y el posicionamiento de que debe tener un profesional de la salud mental en relación al tratamiento de la perversión. Si lo es, sabemos de que en la neurosis hay represión, hay un contenido que está reprimido que como no aflora directamente igual por producto en la represión y producto en la censura, emerge a través de síntomas que son formaciones de compromiso o eventos que requieren de cierta desfiguración por parte de la persona porque eso que está reprimido le resulta intolerable. Si yo digo que el perverso es sujeto del inconsciente, estoy en lo cierto, porque de ciertas condiciones traumáticas, ciertas situaciones que le pasaron a esa persona que en parte de la reprime y que en parte no, en ciertas cosas se horroriza y con otras no, neurótico se reprime y se horroriza por un montón de cosas porque está marcado por la ley y por el encuadre, por el borde, porque forma parte del interjuego del complejo de Edipo. Ahora el perverso es sujeto del inconsciente, sí, porque está acondicionado y porque mediante el discurso, haciendo lo que se llama la clínica del detalle para trabajar los síntomas y el diagnóstico. Ahora si yo pienso en la estructura perversa y qué elementos tengo que utilizar lo que se llama la identificación de síntomas, ver dónde está el goce, dónde está la repetición para poder entender qué es lo que le pasa a la persona, porque uno no habla de la perversión sino que habla de las perversiones en relación a un modo de goce. La condición para formar un diagnóstico tiene que ver con la identificación de síntomas. Perfecto. ¿Y cómo se ve el discurso del paciente perverso entre el síntoma y la mentira? A través del discurso y del decir del paciente o del acompañado, el discurso está presente o está marcado entre el síntoma y la mentira. Hay que pensar que hay un material de trabajo que es la palabra. Yo abordo lo que le pasa a la persona, tenga neurosis, tenga psicosis o en este caso la perversión, trabajo con la palabra y con el discurso, pero también está en registro imaginario que tiene que ver con la suposición y está la interpretación que hace la persona de eso que pasó, que tiene que ver en parte con la mentira, porque no todo es tan veraz como dice la persona que pasó ahí dentro, a la fantasía en el medio. Si yo trato de encontrar la causa de los síntomas, automáticamente voy a reposicionar a la persona en el discurso para que pueda hablar de eso que le pasa. Las perversiones tienen que ver con el goce, con esta mezcla de placer y displacer y la repetición alrededor de eso. El síntoma es una formación que no es tan genuina como parece y hay que llegar a la verdad del síntoma. Encontrando la causa, siempre el diagnóstico lo trabajamos de sentido discursivo, pero lo trabajamos en el escrito del decir. Tenemos que trabajar y lograr que la persona diga lo que le pasa para poder encontrar causa a ese síntoma. ¿Cómo se puede trabajar la perversión desde el psicoanálisis? Pueden trabajar en el psicoanálisis, tiene una cuenta pendiente porque en su momento pasado ante Freud ya planteaban que la psicosis no se podían abordar la psicosis.
se pueden trabajar del psicoanálisis. El origen de la perversión tenía que ver con algo sexual y paulatinamente podemos suponer que la sexualidad es perversa porque la meta en la sexualidad no es siempre la procreación sino que la obtención de placer. En la perversión adquiere una estructura aparte, se empieza a trabajar la estructura perversa o el perverso en sí, desde la mirada psicoanalítica, desde el discurso, desde la vida cotidiana, desde las observaciones, entendiendo que hay una práctica clínica que hay que desempeñar, hay que trabajar, hay que escuchar a la persona, ya que en esos síntomas hay que ver qué sustituye, o sea, por quien habla o por quien dice esa persona o ese síntomas. Ese sádico que pega es masoquista que recibe el golpe, ese fetichista a zapatos, ese bolerista que le gusta mirar, la exhibicionista que le gusta ser mirado. Hay que ver por quién habla y para quién habla porque entendemos que el síntoma de la persona perversa está dirigido a uno a otro, por ende lo podemos meter en el terreno de la tina ut. Ahora hay que posicionar una persona perversa en relación a su inconsciente, a lo que le pasó y en relación a su deseo, y si uno pone en juego la estructura perversa, el deseo automáticamente va a poner en juego a la falta, lo cual es una complicación porque, como ya vimos, el perverso reniega de la falta y ponerlo en el plano del deseo va a ser un problema para el perverso. La madre tiene un rol preponderante en la perversión porque la madre se ve como completa debido a que la persona no asume que la madre está castrada, que está en falta. Entonces tanto el discurso como la acción de la madre van a posicionar a la persona en relación a su inconsciente, en relación a su deseo, y ahí viene la famosa frase de Madre Santa: hijo perverso. ¿El perverso demanda análisis? El perverso... La muerte influye mucho en la mirada del perverso, por eso el perverso demanda de análisis que genere esa pregunta. El perverso en el fondo, en ese acto sádico de golpear, el masoquista de recibir, se asusta de sus actos, tiene temor, pero si muestra temor muestra algo de la angustia de castración y de sentirse expuesto, y la persona que es perversa está sometida bajo la repetición y la angustia de castración, lo que busca evitar el perverso. Eso es lo que puede generar la demanda de análisis en los pacientes con perversión, porque el perverso se esfuerza todo el tiempo en tapar esa angustia de castración en la posibilidad de perder, pero en el fondo el perverso no asume que algo le angustia. ¿Qué es lo que le angustia? El tema de permanecer en el borde de su propia muerte todo el tiempo. Todo eso va un pasito más. El sádico pega, transgrede, daña, lastima. Ahora la posibilidad de entender que el cuerpo es finito, que la persona se puede morir, cae con la posibilidad que la persona pueda perder o que su propio goce pueda ser cortado, limitado, la posibilidad de que la persona deje de gozar y deje de repetir goce en el sentido de lacaniano de mezcla de placer y displacer. Para el perverso es una gran complicación. El miedo a morir es lo que esconde un poco toda la máscara perversa del acto repetitivo del perverso. Ahí coincide bastante con el obsesivo, pero porque el acto perverso en sí es un riesgo, la persona te agrede, desafía, y en esta transgresión, en ese desafío, puede morir por la búsqueda de ese goce, porque están tal en el condicionamiento que sufren la persona por ese modo de gozar en esa mezcla de placer en el displacer, que el riesgo puede ser la propia muerte. Si hay muerte, el cuerpo es infinito. Si es infinito, la persona no puede gozar, y lo que estás buscando todo el tiempo es un modo de gozar que es particular de cada perversión. La ética perversa tiene un problema que es el placer, porque una mezcla de placer y displacer, o sea que sí hablamos del placer en la ética perversa, en la perversión en sí no podemos hablar de placer puro, sino que hablamos de displacer, de la sumatoria del estadio del goce que es el protagonista. El perverso ve al goce como un imperativo, como una obligación. El modo de gozar es lo único que importa, es como si fuera una obligación del superyo. Tense que gozar porque es lo único que te puede llegar a estabilizar, lo cual es muy complicado para el terapeuta. Trabaje con las perversiones porque difícil trabajar con un imperativo. ¿Cuál es la técnica para trabajar en las perversiones? Hay una técnica para trabajar las perversiones que es la ética del hacer hablar, del buen decir. La técnica se le hacen hablar, la persona diga, que pase del silencio a la palabra, que transforme el acto para entender cómo escucha la persona perversa, cómo hacer que diga lo que le pasa y tratar de detectar el síntoma, donde está el goce, donde está la repetición, donde está el punto de quiebre en esta repetición para poder permitir que la persona hable. Hay que tratar de mirar qué es lo que hace la persona, poder escuchar, y el tema también va a estar en cómo trabajar con un perverso que cree que sabe. Dijimos que la persona con neurosis ya se preguntas todo el tiempo, la persona con psicosis tiene certezas, la persona perversa cree que sabe. Es muy difícil construir esa demanda del perverso. Neurotizar al perverso, llevarlo al terreno de la falta del deseo de la ley, porque la única ley que importa, la ley del goce, la ley y de su propio deseo, esto de ayúdeme a seguir gozando, goce conmigo, es
Muy raro que alguien vaya a terapia y siendo perverso, pero ¿por qué? Porque si vas porque está angustiado y porque lo que hace es visto por el entorno como algo negativo, puede llegar por presiones sociales. Cuando uno va a un hospital con psiquiátrico, una cárcel, es lógico que uno se encuentre con estructuras perversas que demanden análisis porque hay ciertas presiones sociales o ciertas obligaciones. Es muy común encontrar tanto en hospitales o cárceles personas que transgreden la ley, les obedecen el orden legal, están obligados a ir al psicólogo. Luego no hay una demanda genuina de análisis como pasa en la neurosis. En ese caso hay que construirla. Un ejemplo es el maestro, pero su maestro abusador es obligado por la escuela a buscar tratamiento, se lo desvincula y va a buscar ayuda en tanto y en cuanto a su goce vulnere, violente, afecte al otro. En ese proceso siempre hay que construir la demanda paulatinamente porque es muy difícil generar una estrategia de trabajo con alguien que es perverso, porque instaurar la falta generaría angustia. ¿Y cuál es la prueba de fuego para trabajar con las perversiones? Que el perverso asuma la falta. Su castración sería neurotizarlo, histerizarlo, lo cual es una complicación porque está en el grado de angustia que puede tener esa persona frente a la posibilidad de perder, que lo va a hacer abandonar cualquier tipo de tratamiento. La perversión como estructura, ¿dónde puede encontrarse y cómo tratarla? Ahora, como les dije, la aprobación como estructura la encontramos en prisiones, hospitales psiquiátricos, donde la perversión está segregada porque transgredió a cierta norma, transgredió cierto orden social. Es muy difícil que una persona vaya al consultorio porque está angustiada, porque su modo de gozar va en contra de las reglas, tal como pasa con Yo en You. Transgrede todo el tiempo de la estructura perversa. La causa es la transgresión de la ley. Transgredir la ley va a generar una problemática, porque el fetichista no molesta a nadie. Ahora, si es el fetichista es asesino, si es un problema. El tratamiento posible, ¿cuál va a ser? Hay que encontrar la causa de ese sufrimiento, el origen de esta repetición, de ese goce. El perverso está obligado a gozar porque no ha quedado otra. Así, a un violador que es un perverso se le genera una castración química para encontrar otro modo de violar a sus víctimas, como algo forzoso, como estar obligado a. Pero el problema es lo finito del cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar para seguir gozando. Es el mayor miedo que tiene el perverso, es el miedo de morir, porque si muere no goza más, y si muere automáticamente le va a faltar ese modo de gozar. Es toda una complicación y un rebusque. ¿Cuál es la dirección de la cura de la perversión? Si yo genero todo el tratamiento y voy a trabajar las perversiones, voy a apuntar a lograr una cura posible, porque hay cura posible para la perversión. ¿Cuál es la cura? Digamos, la perversión en el fondo tiene que ver con nuestra obediencia, con nuestra agresión de la ley, con un desafío. Ahora, un sádico puede ir a la cárcel porque se puede exceder y puede matar a una persona cuando genera los golpes, pero si uno puede bajar los factores de riesgo para preservar ese modo de gozar que es particular, pero sin generarle daños muy graves a la otra persona, para que el perverso no quede expuesto, vamos bien. Digo, hay que ponerse de un lugar ético de que cada perverso tiene su modo de gozar. El problema es cuando desafía al otro y transgrede y genera un malestar en el otro. Esa es una complicación. El perverso está marcado por la repetición y por un modo de gozar muy particular, entonces tiene una ley de su propio deseo, un goce particular que mediante la repetición tiene que poder satisfacer, tiene que buscar el placer en el displacer, tiene que descargar esta cuestión, que no la puede manejar. Es una fuerza que no puede manejar si yo al perverso lo pongo en el terreno del neurótico e instaló la lógica del deseo, no una lógica perversa. Automáticamente voy a generar una nueva ley que le pongo un límite, ese goce, para que no vulnere los derechos del otro. De a poquito, con el hacer hablar, con las estrategias, con la catarsis, con la ética del buen decir, se eliminan esos síntomas, con estrategias que generar un deseo y una ley que no sean propios del goce y el imperativo de la perversión, sino que vaya más o se parece más de lado. En la neurosis tiene que ver con un nuevo modo de pensar, su modo de gozar. Y para finalizar, ¿qué reflexión nos podrías hacer sobre todo este tema tan interesante que nos has comentado? Los medios de comunicación confunden perversión y perversidad. El perverso tiempo de gozar o de enojo de la nadie. Ahora los medios reproducen un mensaje de que perversión y perversidad es lo mismo, y lo que vendes a encontrar un perverso y aumentar la cuota de perversidad, diría impacto. Lo que venden, lo atractivo es ese perverso, es eso que sale de la norma o de lo socialmente esperable. No hay que confundir perversión y perversidad, como lo dije antes, no hay que pensar en el mensaje que dan los medios.
Es una equivocación pensar que el perverso daña porque la perversidad o la malignidad tiene que ver con generar el daño si tenemos dentro de las perversiones el mayor grado de perversidad que fue el ejemplo que es el sádico si tiene un grado de perversidad es generar dolor en el otro todo el tiempo en la perversión se juega la transgresión todo el tiempo está el corrimiento del límite del borde cuál es la finalidad principal respecto a las perversiones gozar ante que dañar el goce es lo que importa es mi modo de obtener placer en el displacer y obtener un modo de goce eso pasa en todas las perversiones la base es constante que gozar antes que dañar salvo el sadismo que en el daño el golpe que se le propinó a otra persona está el modo de gozar. Hay que entender también la cuestión de la muerte el goce propio de las perversiones tiene que ver con esta cuestión de la pulsión de muerte. Hay algo de volver a un estado cero de hacernos daño todo el tiempo que recoge en esta mezcla de placer y displacer hace que uno se lastimen emerge lo dañino lo destructivo el perverso muchas veces no se dan cuenta de eso cuando uno compra transgresión esta transgresión tiene un precio que cuál es el goce eso es un problema el precio del goce es la transgresión es buscar el goce a cualquier costo sin importar nada sin embargo hay un problema que hay que tener en cuenta es que la perversión desde la mirada lacaniana es una estructura y una actitud clínica frente a esa castración y frente a esa falta el perverso está anclado sometido obturado de su autonomía con respecto a ese goce obligatorio la base de pensar este goce obligatorio tiene que ver con renegar la diferencia de los sexos, el perverso no tolera ni la propia falta ni la ajena por ende se está defendiendo todo el tiempo de esa angustia de castración del temor a perder eso es muy parecido al obsesivo. Ahora ¿cuál es la base para que una persona tenga neurosis psicosis perversión el recorrido por el complejo de Edipo el deseo materno acuérdense que la neurosis el padre intercede en separa el niño de la línea se instaura la ley como tal y en esa misma línea como les decía el padre separa a la madre del niño genera un corte para que el niño pueda tener autonomía y poder. Salirse complejo de Edipo es según como el niño o la niña se pare enfrente ese deseo materno y esa ley que puede generar el padre. ¿Que va a haber neurosis, psicosis o perversión? La perversión hay una relación directa de madre santa hijo perverso hay una relación directa y una fijación respecto de la madre como había explicado en la neurosis pasaría todo lo contrario en la neurosis habría ley habría borde habría encuadre habría deseo habría falta habría goce desde el lado sintomáticos y habría represión en la perversión hay un recorrido. Respecto del inconsciente sin embargo el problema principal cuál hacer va a ser el posicionamiento que se tenga respecto de la madre el psicoanálisis en el fondo está marcado por la clínica del deseo. El psicoanálisis es la clínica del deseo poner en juego el deseo como tal nos va a abrir la posibilidad de trabajar con estructuras perversas desde una postura neurótica siempre hay que entender que el concepto de perversión es evolución porque no todas las personas acatan todo el tiempo las normas las respeta la transgresión de la perversión también es necesaria para que nosotros los neuróticos entendamos que hay veces que hay que cuestionar el orden establecido no puede ser todo verticalista y rígido la perversión que nos tiene que enseñar que hay que cambiar para revisar las normas el problema es cuál es el modo de goce cuál es el respeto que se tiene por el otro y cuál es el límite y el respeto que se le tiene a la norma a la ley y cuál es el daño que uno genera en esa transgresión. Ok, muchas gracias Sigmund Freud y Jacques Lacan por haber querido venir a compartir con nosotros su conocimiento, muchas gracias, estamos muy emocionados y todos los televidentes también le damos gracias claramente. Al final vamos a dar 2 frases célebres de ustedes para darle reconocimiento más de lo que ya tienen. Los queremos mucho. Nos veremos en la próxima sesión.